¿Cómo están, amigos? Les saluda Juan José Hidalgo. Ya ustedes me conocen, los que han escuchado mi podcast, agradeciendo siempre de antemano. Tenemos más seguidores, más reproducciones y bueno, todo lo que quieran saber. Ahora tenemos un blog que se llama criminología.news, donde también ampliamos un poco la información que les pasamos en este podcast. No se olviden también de que tenemos 2 libros, sobre todo el de Criminología para la Paz, que es el que da, digamos, origen a todas estas interlocuciones, participaciones que hago yo en estos podcasts, y que me hacen analizar el principal problema que tienen nuestros países en América Latina y el Caribe: el delito. Hoy les voy a hablar de un fenómeno latinoamericano que en lo personal, y lo voy a decir con un poco de desprecio, me tiene harto. Y supongo que tiene harto a muchos de nuestros compatriotas, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, desde la Argentina, Perú, Costa Rica, Honduras, México y hasta Estados Unidos. Este fenómeno se llama, o lo digo yo así muy claramente, estamos hartos de los dictadores, de los caudillos y de los populistas. Y esto lo digo porque no hay nada que genere más violencia a gran escala que un mal político, que un dictador y que un populista. El populista, porque utiliza su discurso para generar diferencias de clases, haciendo que el pobre odie al rico y que el rico odie al pobre. En vez de generar un lazo donde el rico ayuda a salir al pobre y el pobre se sienta satisfecho de trabajar para una persona que le puede ayudar a salir de su pobreza. El populista hace que exista tensión entre clases socioeconómicas, como que si los que tienen dinero son de una patria, los que son de clase media tienen otra patria y los que son pobres tienen otra patria. Nos hemos convertido en apatrias de nuestros conciudadanos, y esto es por el discurso terrible que el populismo hace, sin contar que a todo le quieren meter 500 años de cárcel, que a todo le quieren meter, que todos los problemas pues los ocultan con el derecho penal, que son incapaces de resolverlo porque cuando tienen plata la desperdician y cuando les falte plata destilan odio. Tienen una violencia cultural, estructural, simbólica muy importante en nuestras Américas. Desde la época en que nos independizamos los españoles hasta la presente fecha es algo que no podemos liberarnos. Casos como el Perón en Argentina, casos como el de Rafael Correa en Ecuador, casos como el de Lula en Brasil, así también como otros políticos, no estoy refiriéndome a uno en particular, nos han causado un daño terrible, sobre todo aquellos casos de izquierdas liberales y de izquierdas progresistas extremas y también del neoliberalismo, ¿no? No se puede tratar al contrincante político de estúpido, de prostituta, de ladrón, de malvado, porque eso destruye las instituciones. Las instituciones ya no tienen credibilidad por este populismo malvado, perverso, que utiliza la permanente campaña política, no para hacer obras, no para servir al pueblo, sino solamente para adquirir poder. Los dictadores, ¿qué les puedo decir de los dictadores? Tuvimos unas dictaduras terribles en América del Sur, Argentina, Brasil. Ahora tenemos la dictadura de Maduro, la dictadura de Ortega, ni se diga la dictadura cubana, en donde se apresa a la gente solamente por disentir, se interrumpen las instituciones democráticas, se descalifican opositores. Es decir, la democracia no existe en estos países. Y lo peor de todo
es que lejos de querernos zafar, salir, distanciarnos, hay otros líderes políticos. Yo esta vez lo digo así, claramente, como Petro, como mismo Lula, que quieren permanecer por siglos en el poder. Y cuando se les logra quitar el poder, el mando, actúan con una fiereza. Es decir, en Cuba no se cansan de apresar gente, no se cansan de matar de hambre a las personas. Ahí no hay libertad. Pero nos los venden como una aspiración para toda América. Lo que ocurre en Venezuela con Maduro, 8 millones de desplazados, porque esa gente se muere de hambre. En Venezuela había la mejor educación en la parte norte de Sudamérica, profesionales magníficos, eran personas que exportaban culturas, cantantes, telenovelas, teatro. Es un país riquísimo que nada en petróleo y gas, pero tienen una persona liderada con el auspicio de estos militares encargada de destruir a su propio país. Pero eso también es admirado, aplaudido en Latinoamérica. Y los caudillos, los caudillistas, aquellos que son líderes de un territorio, ¿no? Los que manejan los partidos políticos y no le dan la oportunidad a la gente joven, los que defienden su porción territorial, como por ejemplo en Ecuador, la CONAIE, ISA, que defienden de diferentes posturas una supuesta ideología política, pero lo que hacen es que cuando algo no les gusta o tienen que atender a algún sector del poder, no tienen el menor problema en causar cierres de vías, en destruir, en paralizar servicios públicos. Ahí también entran algunos líderes sindicalistas. ¿Ya? Y a la gente que quiere trabajar y no quiere sumarse a las marchas, la golpean, la maltratan y hasta la botan. Yo recuerdo cuando trabajaba en la prefectura del Guayas, me obligaban a pagar dinero al partido de mi sueldo, como que si no era suficiente el descuento del impuesto a la renta, el descuento a la seguridad social, también tenía que dar un impuesto al trabajo determinado por los caudillos políticos. Y encima hay que decirles líderes, jefes. ¿Hasta cuándo? Esta idolatría a ídolos de barro que nos tienen destruidos. Yo estoy harto de dictadores, los anteriores y los pasados, porque todavía se le rinde culto a la gente violenta. A los dictadores del pasado, Fidel tiene años muerto y todavía se hacen estatuas de este hombre que provocó una migración masiva, destruyó una isla que estaba desarrollada y lo único que generó fue una dicotomía en el pensamiento americano entre la izquierda y el comunismo y la derecha. Todo con el discurso de que hay que odiar un país, que hay que odiar a otro país, que hay que odiar a otro líder. Todo esto es violencia simbólica, verbal, y después se convierte en violencia física, en ilegalidades, en destrucción. ¿Ustedes creen que los delincuentes, los que trafican drogas, trafican armas, son los únicos que destruyen a los países y a la región? No, señores, son estos supuestos políticos, entre comillas, los que permiten, los que más violencia producen. Ahora con las redes sociales, qué fácil es decirle a una mujer prostituta, a un hombre ladrón, a una persona delincuente, acusarla de robar, acusarla de tener amantes.
o de tener amantes. La violencia de género se ha triplicado. Todo por defender caudillos, dictadores, dictadorzuelos y populistas. Si queremos paz, si queremos progreso, tenemos que cambiar el chip, caballeros, y señoras. Porque mientras nosotros sigamos a las personas incorrectas, la violencia desde el poder, desde las asambleas, desde los congresos, hasta abajo, no va a parar. ¿Con qué cara un político señala a un pandillero? Se actúa como pandillero. Y peor, a veces como un genocida, un creador de hambre. Hoy le digo no y espero que este mensaje se replique. No a los dictadores, no a los populistas, no a los caudillos. Es hora de que nosotros nos empoderemos de nuestra propia paz. Hoy voy a escribir un artículo sobre el derecho fundamental a la paz. ¿Sabían que el derecho a la paz no es un derecho humano fundamental? No es un derecho humano. Y adivinen por qué. Porque caudillos como Putin y otras naciones fuertes no quieren pues que sea un derecho humano. No ve que entrar en guerra, entrar en violencia, matar, asesinar, cometer genocidios estaría prohibido por la Carta de las Naciones Unidas, por la Carta de Derechos de las Naciones Unidas. ¿Cómo es posible que no exista una norma constitucional que nos asegure la paz? No existen nuestras constituciones. Entonces, todo esto es Putin. Hoy muere un hombre, un opositor político, en las cárceles de Putin. ¿Y dónde dejan ustedes lo ocurrido en Guantánamo? Y aplaudimos esas cosas, aplaudimos que se mate y se torture. No soy, digamos, un defensor de los derechos humanos ciego. Entiendo que hay que usar la fuerza de vez en cuando, pero siempre que esté al servicio de algo mejor. Puede ser que nos estemos peleando con pandilleros, las instituciones políticas, para solamente tener poder. No más, no más. La violencia en nuestros países empieza por aquellos que deberían de darnos ejemplo de paz. Un abrazo y feliz fin de semana.